Doctora, ya me presentó mi compañero Bucio, soy Helen, y igual tuvimos el gusto de conocerla ahí en Tezonco, y pues de verdad es un privilegio y un honor estar conversando con usted. Voy a hablar del eje uno, que es trayectoria académica y influencias teóricas, y la primera pregunta es, ¿cómo surge su interés por el estudio de su investigación, objeto de estudio en el campo de educación? Sí, bueno, yo no empecé, digamos, mi trabajo ligada directamente al campo de la educación, sino más bien de la filosofía. Yo tuve la enorme fortuna de conocer a Enrique Dussel desde muy jovencita. Realmente yo estaba comenzando mi licenciatura y él venía como este, con mucha inspiración y con mucha fuerza después de haber estuvo en un semestre en Harvard y justamente yo lo caché en la primera clase que él dio después de volver de este viaje. Y bueno, llegó haciendo esa primera clase, ¿no? Una visión de la historia completamente distinta de todo lo que yo había conocido. Y para mí fue muy impactante, o sea, la presencia de él y el modo como abordaba los temas. También siempre, digamos, las preguntas teóricas remiten a experiencias de vida. O sea, hay cosas que nos resuenan, hay temas que nos llaman la atención, ¿no? Y eso siempre habla de uno, o sea, habla de la propia biografía. Y yo llegué, digamos, a la filosofía y específicamente en ese momento cuando lo he conocido a Dussel, con muchas preguntas. Yo había hecho un viaje bastante largo, así muy de juventud y de mochilera, ¿no? Y yo recuerdo como la experiencia de haber estado, por ejemplo, en muchos países, pero de haber sentido una proximidad muy particular con el mundo árabe. Y eso a mí me despertó muchas inquietudes. O sea, de todos los lugares que yo como conocí, yo decía, bueno, yo podría vivir en Turquía. O sea, yo me sentía como muy cómoda con la cultura, con la gente, y los sentía muy cercanos. O sea, estamos hablando realmente del año 2000 por ahí, o sea, hace ya 25 años en donde todavía veíamos y vivíamos un México muy distinto del que tenemos ahora, donde la gente era mucho más amigable por la calle, ¿no? O sea, como que era fácil entablar conversaciones con todo el mundo. Y, y más o menos como que esa experiencia yo la tuve allá. Y yo recuerdo que en esa historia que contaba Dussel, este, que él decía que América Latina era el oriente del oriente, ¿no? Y yo, o sea, eso como que se me clavó y yo dije, es que es así, ¿no? O sea, yo tuve como esa experiencia y, y bueno, ahí yo comencé como a seguirlo, yo ya había tenido, digamos, algún par de semestres de filosofía, pero estaba yo muy insatisfecha en general, o sea, veíamos, ¿sabes? Los griegos y que sí, era interesante y todo esto, ¿no? Porque sobre todo en los primeros años en la filosofía nos atiborran de griegos, o sea, ¿no? Porque la filosofía se nos dice, nace en Grecia, entonces uno está leyendo Tales de Mileto, bueno, Tales de Mileto no, pero no lo lee uno, pero Heráclito, Parménides, Platón y todo eso, ¿no? Y está uno un año entero leyendo griegos. Entonces, pues sí, digamos, había como preguntas que a mí me interesaban mucho, pero realmente, o sea, la visión mundial que me dio Dussel fue completamente lo que yo estaba buscando. O sea, yo estaba buscando y por eso es también como que yo digo las preguntas tienen que ver con la biografía, ¿no? Yo llegué a la filosofía, yo siento que es parte como de una generación. Yo soy la generación de los hijos del 68. Entonces venimos con muchas preguntas.
con muchas preguntas que nuestros padres no se pudieron resolver. Entonces, como que un poco nos toca a nosotros, y yo lo sentí desde muy jovencita, como muy claro, ¿no? Yo crecí en una biblioteca, o sea, mi cuarto era la biblioteca de la casa, y tenía como un montón de títulos de libros, ¿no? Que me fueron haciendo sentido en la medida que yo fui creciendo. Entonces, eh, llegué yo a la filosofía con muchas preguntas que tenían que ver con la realidad de la vida política, social, ¿no? Del mundo. Entonces no llegué, digamos, con inquietudes existenciales en donde yo me pusiera, como sabes, a pensar desde los diálogos de Platón. No eran esas mis preguntas tenían que ver más con las de Marx, ¿no? Porque hay pobres en este mundo, ¿no? Porque hay injusticia, cómo podemos construir, ¿no? Un Estado que realmente vele por la gente. Entonces, la filosofía de la liberación para mí fue como la respuesta a todas esas preguntas. Entonces, digamos, yo diría que para una persona que se está formando y que está tratando como de, por ejemplo, de lograr una pregunta, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que un investigador, digamos, logra después de mucho tiempo. No la respuesta, sino que la pregunta, o sea, la propia pregunta. Y esa pregunta, de alguna manera, está en nosotros desde antes que nosotros la hagamos consciente. Es un proceso y que tiene que ver con la propia historia. Entonces, es una pregunta que hay que ir madurando, que hay que ponerla como por escrito, ¿no? Y que viene justamente como a satisfacer, ¿no? Ese hueco, eso que nos hace como movernos, eso que nos hace buscar, caminar, leer. em, entonces, en mi caso, pues era una pregunta que tenía que ver con la realidad política, ¿no? Entonces, pues la filosofía de la liberación fue precisamente quien me vino como a dar, pues el marco categorial para yo poder trabajar los temas. Y bueno, de las cosas que, digamos, me interesaban en específico, era la cuestión de la subjetividad. O sea, ahora lo puedo decir, pero en aquel momento para mí era solamente como una intuición. Eh, el yo sentir, por ejemplo, que como una latinoamericana que nunca se había dado cuenta que era latinoamericana, mexicana, con una historia, ¿no? Porque en general esas cosas cuando uno vive el mundo de la vida cotidiana no se las pregunta. Y cuando llegas a otro país, cuando llegas a otro mundo, otra cultura, ¿no? No es que tú te lo preguntes, es que te señalan como algo distinto, ¿no? O sea, es la gente que te regresa como un reflejo distinto y como que ahí uno empieza a decir, ah, mira, pero ¿qué soy? ¿No? Y yo soy, ¿qué soy? Y te vas dando cuenta de que eres distinto y te vas dando cuenta, por ejemplo, para mí fue un choque, ¿no? El mundo europeo fue casi traumático, diría yo, o sea, el individualismo tan fuerte que se tiene, ¿no? Em, en el mundo europeo, en algunos lugares más y en otros menos, yo diría, o sea, no es lo mismo estar, no sé, en Francia, en Alemania, que en Italia o en España, ¿no? No es lo mismo, pero de todas maneras hay como un ego que está muy marcado y que para mí, que yo nunca había como experimentado eso, fue fuerte, o sea, como que me hizo darme cuenta de mi ser más comunitario, ¿no? Que tenía que ver con una tradición y con una historia. Entonces, la pregunta por la subjetividad fue algo que a mí me persiguió desde muy jovencita, ¿no? De que yo veía, por ejemplo, el mundo, ¿no? Imagínense, en el 2000 todavía en México nadie usaba celular, o sea, eso no existía en nuestra realidad. Pero en Italia, por ejemplo, era muy, todo el mundo traía celular y era así como que tú veías, ¿no? La gente caminaba y sonaba el teléfono y entonces la gente decía, es el tuyo, es el mío, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué mundo es este, no? Para mí eso era como vivir el futuro. Yo decía, qué horrible es este futuro, ¿no?
la gente súper enajenada, ¿no? Muy instrumental. Digamos, fue una experiencia fuerte, por eso digo casi traumática. Y, y entonces cuando me hallé de vuelta, la pregunta, ¿no? Otra vez como por la subjetividad, o sea, ahora sí, como que estaba entre los míos, con mi gente, y decir, bueno, ¿de dónde venimos, no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué yo me he sentido como tan cercana, por ejemplo, al mundo árabe? Mucho más que a Europa, ¿no? Siendo que pareciera que es como un mundo tan distinto, nos lo hacen ver como tan lejano. Y bueno, ahí es que uno como que empieza a rastrear, ¿no? Rastrear el lugar desde donde ha venido uno haciéndose la pregunta. Y, y entonces, bueno, en ese momento, o sea, ya para aterrizar, ¿no? En la pregunta específica, en ese momento Dussel estaba invitando a un curso sobre Marx en donde iba a hacer una lectura de las cuatro redacciones del Capital. Él ya tenía sus tres libros, bueno, que son cuatro, uno donde tres que tratan de las cuatro redacciones del Capital y el otro que es las metáforas teológicas de Marx. Y entonces él le invitaba a hacer en 2 años la lectura de los cuatro libros. Entonces, pues era una cosa, uff, deliciosa, ¿no? O sea, para mí era como súper rico poderme meter, ¿no? Además, en ese momento que uno tiene tiempo, uno es joven, no tiene que preocuparse tanto, a lo mejor como cuando uno crece que tienes otras responsabilidades. Entonces, me metí como muy de lleno. Y lo que Dussel repetía y repetía es que el método de Marx era el método de la filosofía de la liberación. Y el método tenía que ver con la pregunta por la subjetividad. Entonces, para mí eso fue como, yo dije, es aquí, ¿no? Entonces o sea, llegando, ¿no? Al curso de Dussel, yo le dije a Dussel, yo quiero hacer una tesis sobre el método de Marx. Y él me dijo, bueno, pues eres muy joven todavía, así que tienes que formarte, ¿no? Tienes una carrera que hacer todavía, pero ponte a estudiar la lógica de Hegel, porque después hay que darle vuelta, ¿no? A esa lógica. Entonces, yo no tenía muy bien idea de lo que trataba eso, pero me metí haciéndole caso al maestro y justamente ahí descubrí, ¿no? O sea, todo lo que hace Hegel es desarrollar, ¿no? Hacer explícita la subjetividad de la modernidad. Y, y entonces, bueno, pues seguí ese camino, ¿no? Que en mi caso era la pregunta por el método y la subjetividad, y pues ahí sigo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los principales referentes teóricos o autores que han influido en sus trabajos de investigación? Pues bueno, en primer lugar, Enrique Dussel, sin duda, ¿no? O sea, él, ahora sí que respiré Dussel toda mi carrera, o sea, yo cursé todos los cursos que pudo haber dado Dussel en la UNAM, algunos en la UAM, pero casi en la UAM no. Pero bueno, sí, yo era bastante obsesiva, yo lo buscaba en todos sus cursos, incluso me iba a meter a los cursos de la maestría, ¿no? Que daba en ese momento, y yo era de licenciatura, por supuesto, y él me decía luego, no, ya no entres, voy a repetir lo mismo, qué pena. Y yo le decía, no, no importa, usted dé la clase, yo tengo mucho que aprender todavía, así que me viene bien la repetición. Entonces, realmente yo aprendí a leer con él, o sea, porque era como bastante obsesiva. Entonces, por ejemplo, él en algunos semestres llegaba a dar el miércoles, es cuando él daba clase en la UNAM. Él daba martes y jueves en la UAM, pero debo decir, y esto no es mi opinión, o sea, Dussel mismo lo decía, que los cursos de la UNAM para él eran los centrales. ¿Por qué? Porque había más gente formada. O sea, cuando él iba a dar en la licenciatura, por ejemplo, en la UAM,
los chicos eran muy jovencitos todavía, entonces no tenían como muchas categorías, realmente ellos estaban como aprendiendo y como diciendo, ah, mira, me tocó este profesor. O sea, no tenían ni idea realmente que tenían un gran filósofo de profesor. En vez en la UNAM, digamos, por ser como más masiva la educación, o sea, había gente que venía de todas las carreras, porque además es un campus grande, entonces venía gente de derecho, de economía, de ciencias políticas, de historia, o sea, de estudios latinoamericanos. Sus materias se podían cursar en distintas currículas, entonces eso también alimentaba los cursos. Había gente de primer semestre, había gente, o sea, en los mejores años, ¿no? Realmente las clases de Dussel se abarrotaban, o sea, éramos cientos de personas. Alguna vez incluso nos dieron el aula magna porque no cabíamos en ningún lado, ¿no? Y siempre había, íbamos semestre con semestre peleando que por favor nos dieran una sala más grande y siempre nos decían, es que el número de inscritos es tal. Y decíamos, mira, asómate al pasillo. Asómate para que veas, ¿no? O sea, no importa que haya 20 inscritos, la realidad es que hay 150 personas que quieren entrar a la clase, entonces esto es una universidad pública abierta y tiene que albergar a todo el mundo. Así que, eh, pues yo como que realmente me metí de lleno, entonces leí con él, ¿sabes? Los clásicos, leí con él los griegos, leí con él, o sea, aprendía yo a leer de su mirada, o sea, desde la filosofía de la liberación. Quizá por ahí uno podría decir que tengo un poco ya metido un sesgo, ¿no? En mi formación. Y digo, sí, claro. Yo, o sea, soy orgullosamente filósofa de la liberación, o sea, yo me asumo como tal, como parte de esa escuela. Pero bueno, también en el camino hubieron personas, digamos, importantes. Yo diría el segundo más importante, sin duda, Juan José Bautista, que, que bueno, coincidimos muchos años en los cursos de Dussel, porque él también, mucho antes que yo, él llegó a ser un alumno de Dussel desde los años, desde finales de los ochentas, o sea, él sí que era un alumno antiguo. Y además, yo diría, él tenía una mirada muy particular que realmente me revitalizó también, por otra parte, otra inquietud que yo tenía, que era los pueblos originarios. O sea, siempre como que, sabes, el zapatismo, o sea, fui de esa generación que se conmovió con la llegada del zapatismo. Entonces, que se leía, ¿no? Todo lo que publicaba el Sub, ¿no? Que era un amante de Durito y de todos los cuentos posibles. Y de el mundo mítico, ¿no? De los pueblos originarios, de los huicholes, o sea, digamos, era como muy apasionada de esos temas también. Y me sentía como muy orgullosa también de ese pasado de nuestra cultura, ¿no? O sea, es algo que siempre como que lo he tenido muy en el corazón. Y Juan José Bautista, pues fue un filósofo andino, también que venía con con muchas preguntas que tenían que ver con su cultura, ¿no? Originaria. Entonces, realmente como que él me ayudó a integrar esa parte, porque con Dussel no la podía integrar como tal, o sea, Dussel, digamos, no obstante que él tiene una afinidad por los pueblos originarios y todo, la formación que él tiene no, digamos, él llega a los pueblos originarios, pero no parte de los pueblos originarios. Eso es como una, es algo distinto, porque de todas maneras la formación de Dussel, pues es una formación bastante mestiza, o sea, que se formó en la Facultad de Filosofía, que se fue a España, que estuvo en Alemania, que estuvo en Francia. En vez, Juan José, su madre es aymara, ¿sí? Su madre le hablaba en aymara, o sea, digamos, tenía como esa cultura de pueblos originarios en la piel realmente, ¿no? Porque además en Bolivia
la cultura de los pueblos originarios está muy presente en la vida cotidiana, o sea, se come, se huele, ¿no? O sea, se da de comer a la Pachamama cada 6 de agosto, o sea, el calendario andino rige realmente, ¿no? El devenir de la vida de la gente. Entonces, aunque la gente sea mestiza, o sea, la cultura es tan fuerte que aún, o sea, tú ves los blanquitos dándole de comer el 6 de agosto, ¿no? O haciendo las ceremonias o festejando a las citas, o sea, hay muchas fiestas a lo largo del año. Entonces, la cultura andina o sea, tiene un peso como en la vida. Entonces, Juan José ya estaba muy claro cuando yo lo conocí de que, de que era necesario como repensar la crítica, repensar el método, repensar incluso la filosofía de la liberación desde los pueblos originarios, o sea, desde esa matriz. Y él continuamente tenía discusiones con el maestro Dussel, ¿no? Pero discusiones siempre como en muy buenos términos. Dussel lo escuchaba mucho y lo apreciaba mucho, o sea, era realmente como un interlocutor, híjole, valiosísimo. Yo los vi muchas veces, ¿no? Conversando al final de la clase y, y Juan José era siempre de los que aportaba, ¿no? O sea, de los que nunca te guardaba nada, o sea, o sea, tenía como una hipótesis nueva y la compartía, o sea, era muy generoso. Y Dussel también fue transformando mucho de su filosofía a partir de esta presencia de Juan José, que fue muy constante a lo largo de décadas, incluso. Y realmente como nadie, Juan José se conocía la obra de Dussel porque lo había trabajado, lo había enseñado. Cuando Dussel se iba, dejaba a Juan José a cargo de los cursos. Yo ahí lo conocí. En ese curso de Marx, Juan José dio algunas clases porque Dussel viajó y yo ahí lo conocía a Juan José, una persona muy seria, muy comprometida, ¿no? Y incluso luego los alumnos pensábamos, ¿no? En ese momento incluso yo también, de que era un poco estricto, ¿no? Porque así llegaba y nos hablaba duro, porque pues éramos todos muy jóvenes y a lo mejor poco serios en la lectura o poco serios en las intervenciones. Y él siempre, como nos decía, se lo tienen que tomar en serio. O sea, ustedes no tienen ni idea del profesor que tienen, ¿no? Y realmente como que a mí me permitió su presencia como ir abriendo los ojos y hacer la distinción de no es que tenga yo un profesor de filosofía, sino que tengo un filósofo como profesor, que eso no es lo mismo. Y en la Facultad de Filosofía hay algunos filósofos, pero en general la mayor parte son profesores de filosofía. Entonces, que son especialistas en autores, pero otra cosa es que hayan logrado la pregunta, ¿no? O sea, logrado hacerse la pregunta y comenzar a pensar, o sea, con pies propios. Entonces, yo eso como que lo aprendí con Dussel y con Juan José. O sea, Juan José también tenía como una capacidad para pensar la realidad y para dar respuesta que a mí me impactó siempre, ¿no? Entonces, pues Juan José para mí fue fundamental, o sea, en mi vida de una manera que no tienen idea, o sea, fuimos compañeros también de vida y, y bueno, hasta el último día. Así que realmente yo tengo mi vida como un antes y un después de Juan José. Y también me quedo yo con mucha tarea, o sea, con Juan José, de hecho decíamos, ¿no? Que íbamos a empezar a hacer trabajos juntos y justamente el último año él me dijo, mira, yo mis libros, yo ya no los voy a poner como Juan José. Ahora tienen que ir como de los dos, porque ya, o sea, o sea, es como mucho tuyo y mío que ya tenemos que escribirlos con los dos nombres, ¿no? Él me decía. Y bueno, pues él le tocó trascender y le tocó ir a otras luchas.
pero me dejó muchas cosas, o sea, me dejó muchos manuscritos y los vamos a seguir trabajando y los vamos a seguir sacando. Es decir, ese era como el compromiso que teníamos con él y bueno, yo sigo, me toca, ¿no? Él me lo dijo, te toca. Así que pues lo tomo con mucha responsabilidad. Y bueno, el otro pensador fundamental, también Hinkelhammer, Franz Hinkelhammer, que yo lo conocí en primer lugar por Dussel, porque Dussel lo valoraba mucho, pero Dussel no lo enseñaba. O sea, Dussel como que lo había asumido, lo mencionaba mucho en clase, nos refería mucho a su obra, pero por ejemplo, Dussel nunca nos hizo leer un libro de Hinkelhammer para verlo en clase o para dar un curso, nunca. Pero sí Juan José. O sea, de hecho, cuando yo lo conocí ya de una manera más personal, porque una cosa era tenerlo como profesor, ¿no? A lo mejor en un curso, y fue porque lo convencimos, ¿no? Con un grupo de compañeros, este, de que diera un curso sobre Hinkelhammer. Él estaba ya muy metido desde hace años y manejaba así, pero con mucha soltura las categorías de Hinkelhammer. Y bueno, le pedimos porque sentíamos nosotros como que nos faltaba la otra pata, ¿no? O sea, fíjense qué tan importante fue Hinkelhammer, que está detrás de los tres principios de la ética de Dussel. O sea, está detrás del principio material de la vida, está detrás del principio formal, porque a partir de Hinkelhammer es que Dussel logra superar a Apple, porque no fue por sí mismo, sino que fue por una intervención de Hinkelhammer. Porque Dussel tenía ya dialogando con Apple bastante tiempo y había momentos en que Dussel pensaba, bueno, ni modo, parece ser que vamos a tener que asumir la ética del discurso, ¿no? O sea, porque pues sí, la fundamentación está muy bien hecha, está, o sea, como que estaba ya como perdiendo la batalla. Y en ese momento ingresó Hinkelhammer en el diálogo y le mostró el camino a Dussel, o sea, porque le dijo, a ver, pero para que podamos discurrir, para que podamos estar aquí en el discurso, primero tenemos que estar vivos, ¿no? Era como algo que estaba tan enfrente, pero que no lo había podido argumentar Dussel. Entonces fue Hinkelhammer eh, quien escribe un texto y a partir de ahí, ¡puf! O sea, Dussel se fue como con todo, ¿no? Y entonces sacó el segundo principio. Y después el tercer principio, el de la factibilidad, que, bueno, esa es una lectura sobre todo de la crítica de la razón utópica de Hinkelhammer. ¿No? O sea, ¿dónde está la utopía? ¿Dónde, o sea, hay utopías, pero hay programas, pero hay proyectos. Entonces tú te vas haciendo un camino en lo posible y no confundir lo imposible con lo posible, ¿no? Lo lógicamente pensable. O sea, esa discusión también se la aporta Hinkelhammer. Entonces, Hinkelhammer es fundamental. Que no, digamos, es un autor que yo diría es como una cantera sin sacarle todavía los metales preciosos, ¿no? Porque Hinkelhammer tiene un montón de hipótesis que son, pero fundamentales y de una riqueza, pero él no las desarrolla. O sea, él como que va, ¿sabes? Como una persona así de gran abundancia y va encontrando un montón de cosas y va señalando, miren acá, miren este tema, miren esto, miren, pero, miren. O sea, él va señalando, pero nos queda un montón de trabajo por desarrollar. Entonces, Dussel no, Dussel es como más organizado y como que va sistemáticamente, entonces él va construyendo los principios y como que en Dussel no te pierdes, o sea, hay como un caminito, un sistema, bueno, una arquitectónica. Este, en vez Hinkelhammer, o sea, va como, o sea, como Napoleón por los temas, ¿no? O sea, va, se mete hasta el fin y te encuentra un montón de cosas increíbles,
Y después él no vuelve atrás, porque él dice, es que hay demasiado por decir, ¿no? Entonces, como que tiene, o sea, cada libro de él, yo digo, o sea, se podría desdoblar en varios libros. Entonces, es un autor que yo diría, tenemos que sacarlo de la cantera. O sea, tenemos que meternos, tenemos que hacer cursos sobre Hinkelam. Tenemos que hacer llegar su obra a los jóvenes, porque él fue, o sea, de los primeros que empezó a hacer una crítica del neoliberalismo. Pero una crítica, o sea, mortal del neoliberalismo, mostrando su metafísica, su teología, ¿no? O sea, es realmente un autor muy importante. Para mí me marcó también, aunque yo siento que tengo que trabajarlo más todavía. O sea, porque no es un autor fácil, no es un autor que te lees como, ¿sabes? Tres libritos, cuatro libritos y ya sabes de qué va. No, Kinkelhammer, o sea, tienes que seguirlo leyendo porque cada libro es como una mina, ¿no? Por descubrir. Entonces, Hinkelhammer es muy importante. Otro que también diría yo muy importante es Hugo Semmelmann, que fue también este maestro de Juan José. Y, y Juan José fue realmente quien me lo puso en la mano, ¿no? O sea, que me dijo, tienes que leer esto y el tema de epistemología y del sujeto, o sea, tienes que verlo con Semmelmann, ¿no? Y, y bueno, que es curioso, se cruzan las historias, porque yo tenía un tío que era alumno de Semmelmann y que es por ese tío que yo llego a la filosofía. O sea, es muy curioso. Y entonces después cuando conocí a Semmelmann, bueno, le hablé de mi tío y claro, por supuesto que estaba súper feliz Semmelmann de saber que una sobrina, ¿no? había llegado ahí. Entonces, bueno, Semmelmann también es un autor muy importante. ¿Qué más? Y bueno, y de autores, pues sin duda los que yo trabajé en la licenciatura, en la maestría, pues me marcaron muchísimo, ¿no? Hegel fue fundamental, o sea, es un autor que no obstante los monstruos que tiene, pues digamos, yo lo aprecio mucho porque me enseñó mucho. O sea, es un autor que te forma o te deforma, también podríamos decirlo. Una vez que te deformas hay que salir de ahí porque si no sales, pues te quedas atrapado en la modernidad. Pero bueno, yo tuve la fortuna de tener grandes maestros que me sacaron de ahí, ¿no? O sea, que me dijo, Dussel, métete ahí. Y después Juan José me dijo, ahora salte de ahí. Entonces, bueno, esa lectura de años y años fue muy importante. Y ahí pues hubo también un maestro que yo quiero mencionar, que es un maestro que yo quise mucho, que se llama Ignacio Palencia, que era un hegeliano que lo que hacía era un jesuita hegeliano que daba clase en la facultad y que tenía un seminario chiquitito de Hegel. Y bueno, o sea, tuvo como mucha paciencia, mucha entrega, ¿no? Él fue el que me leyó mi tesis de licenciatura como nadie, ¿no? O sea, que me enseñó a escribir, que me corrigió puntos, comas, que me dijo así no, sobre todo, no se escribe así, o sea, cosas que uno, bueno, vas aprendiendo en el camino y que es bueno que haya esos maestros, ¿no? Que te dedican y que a lo mejor él no era como el filósofo, digamos, pero fue realmente un maestro porque me dedicó muchísimo tiempo, muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo y bueno, eso no lo suple nada. Nada, porque a veces como que los profesores que son grandiosos, ¿no? O los filósofos no tienen suficiente tiempo, ¿no? Por ejemplo, Dussel, entre viaje y viaje, él no tenía tanto tiempo como para de pronto leerme puntos y comas. Yo tenía que corregir los puntos y comas, él me corregía las ideas, ¿no? Como centrales. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? Ahí es donde con él trabajábamos. Pero lo otro, que también es muy importante, porque sin eso, pues no logras realmente dar el paso, ¿no?
Eh, pues sí, este maestro fue muy importante. Y bueno, había muchos maestros buenos, digamos, especialistas. Y yo eso también lo agradezco en la facultad, porque pues es bueno aprender a leer, ¿no? Autores y bueno, sí, hubieron muchos muy buenos en la facultad. Gracias, doctora. Una pregunta que se me pasó es que nos hable de su trayectoria académica. Mi trayectoria académica. eh, Comenzando desde que empecé la carrera, supongo, ¿no? O sea, bueno, yo estudié filosofía, o sea, me formé como licenciada en filosofía, que cuando uno termina la licenciatura en filosofía, uno nunca se atreve a decir que soy filósofa. Es demasiado pronto para decirlo. Yo decía, soy un aprendiz de filósofa. Ahora sí puedo decir que soy filósofa, digamos que me dedico a eso, que es mi vida, ¿no? Pensar la realidad. Eh, y hice la licenciatura ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después hice una maestría eh, también ahí en la facultad, en filosofía. Y en ese momento, digamos, mi plan era, después de haber trabajado toda la licenciatura Hegel, porque fueron muchos años, o sea, yo creo que le he dedicado como 5 años a Hegel, este, porque me tardé en titularme, ¿no? No fue como una titulación tan rápida, me tardé en hacer mi tesis. Este, cuando terminé, digamos, lo que correspondía era ahora sí ponerme a trabajar Marx, o sea, ahora sí, ¿no? ¿De qué va la inversión después de haberle dado mucho a la dialéctica hegeliana, ahora era pensar la analéctica, ¿no? De Dussel y la inversión de Marx. Pero yo no me encontraba como lista. O sea, yo me di cuenta perfectamente de que estaba atrapada en la ontología. O sea, cuando yo terminé de hacer esa tesis, realmente yo dije es que Hegel es un gran filósofo. O sea, realmente ha logrado como, o sea, dar una explicación de lo que es, ¿no? O sea, de este mundo moderno occidental. Y yo me daba cuenta que cuando leía algo, cuando analizaba algo, automáticamente pues se ponían a operar en mi cabeza todo el marco categorial de Hegel. Y era inevitable que así fuera, pues si me había puesto a leer tanto tiempo, Juan José Bautista decía, bueno, uno no es de gratis que uno lee un autor, o sea, si uno lee un autor, el autor te constituye, o sea, tú no pasa desapercibido. Y sobre todo si te has dedicado tanto tiempo, que para mí fue, o sea, digamos, muchos cursos y al final yo creo que me he echado como año y medio encerrada total, o sea, trabajando 10 12 horas por día para hacer la tesis de licenciatura. O sea, me levantaba así en la mañana hasta, no sé, como empezaba a trabajar como 9 de la mañana, interrumpía como a las 4 de la tarde, vivía solita. Entonces no tenía nada que me distrajera, ni un gato, nada. A las 4 comía, pero me hacía como cosas súper sencillas, hacía una ensalada. Ahora sí que cumplir con las vitaminas, minerales y proteínas, muy medido. Y a las 5 volvía a trabajar. O sea, a las 5 me ponía a trabajar y terminaba como hasta las 11 de la noche, 11:30. Y a esa hora prendía el noticiero media hora y yo decía, es solo para no volverme loca. Y me dormía a medianoche. Y así todos los días, como un año y medio estuve. O sea, fue una disciplina férrea. O sea,
pero yo digo, ese fue como la mejor época de mi vida, yo creo, porque fue como donde di el salto, o sea, donde avancé. O sea, fue un antes y un después. Pero sí, después de haber trabajado tanto la obra de Hegel, pues sí quedó ahí la huella, ¿no? Entonces, Juan José me dijo, eh, ¿por qué no haces una tesis de Franz Rosenzweig? Entonces, yo nunca lo había escuchado a Franz Rosenzweig y me dio un libro a leer, La Estrella de la Redención, que era un libro muy difícil, o sea, me, digamos, me pareció duro, pero también me puse como a leer otros libros que él había hecho antes, libros como más pequeños, en donde entendí cuál había sido su, digamos, su logro y cómo me podía ayudar. Y es que Rosenzweig era un hegeliano, o sea, él estaba militando para Hegel, ¿no? O sea, él decía, Hegel tiene razón y lo que tenemos que hacer es como continuar, o sea, continuar con este camino que él ha abierto. Entonces, él era un filósofo alemán judío y pensó incluso volverse cristiano para poder, digamos, llevar adelante a Hegel, porque además él decía, este, o sea, el cristianismo realmente es, ¿sabes?, la religión que, que va avanzando en función de la construcción del reino, ¿no? Entonces tenemos que contribuir con el espíritu absoluto. Entonces, Rosenzweig era un hegeliano convencido y cuando viene la Primera Guerra Mundial, él se va a participar como soldado en la guerra y él empieza como, o sea, a ver el fenómeno de la guerra, pues obviamente desde las categorías de Hegel, así como me pasaba a mí, ¿no? Y él dice, wow, o sea, Hegel tiene razón, pero de un modo macabro. O sea, es horrible que tenga razón, ¿no? Entonces se asusta porque él dice, las grandes potencias europeas se están disputando encarnar el espíritu absoluto. O sea, de eso se trata esta Primera Guerra Mundial. O sea, todo este músculo que están sacando es para poder, debatirse quién va a ser el dominador del mundo, o sea, quién va a ser el imperio, ¿no? Frente al cual los demás no tienen derechos. Entonces, ahí también se da cuenta en la guerra, o sea, con sus compañeros del frente, pues cómo de pronto la gente no volvía, ¿no? O sea, no volvía del campo de batalla. Y él leyendo Hegel, recordando y leyendo y viendo, ¿no? Cómo Hegel decía, ¿no? El individuo no interesa para nada. O sea, Hegel mismo lo dice, ¿no? O sea, son como flores, pisadas por el paso del espíritu absoluto. O sea, lo que importa es la totalidad, lo que importa es el espíritu, lo que importa. Y el individuo no importa para nada. Entonces, Rosenzweig tiene una formación judía. Entonces, él empieza como a darse cuenta de que desde su tradición es otra cosa. Porque, y él se da cuenta que también en la vida cotidiana la realidad es otra. O sea, puede ser que a la gran potencia de Alemania no le interesa el soldado Franz Rosenzweig. Pero si Franz Rosenzweig muere, ¿no? O sea, eso es una catástrofe para toda su familia. O sea, para gente de carne y hueso, de vida real. Y se amputan un montón de proyectos y de cosas, o sea, la comunidad queda herida, o sea, él se da cuenta que la vida ya no está siendo tomada en cuenta como si fuese
lo más importante, sino que lo más importante para las grandes potencias es la idea del Estado moderno, ¿no? Entonces se da cuenta que hay sacrificios humanos para la idea. Y entonces él dice, no, esto es, o sea, Hegel tiene razón en sentido de que el mundo moderno funciona así, pero es horrible y tenemos que cambiar esto. O sea, tenemos que poner el mundo sobre sus pies. Y poner el mundo sobre sus pies es poner la vida por sobre la idea, ¿no? Entonces, él, digamos, lleva a cabo una inversión de Hegel. Y es una inversión muy interesante desde la existencia. Entonces, da vuelta como toda la lógica de Hegel y es precioso, o sea, su trabajo, ¿no? Tiene ahí sus cosas también que habrá que criticarlas porque tiene una visión, por ejemplo, del Islam, pues muy eurocéntrica, ¿no? Y que hay que criticarla. Pero digamos, en la crítica de Hegel, yo lo recupero por completo. O sea, me parece un autor súper valioso. Entonces, como que él pone la vida, ¿no? Sobre sus pies. Y eso es lo que yo le aprendí a Rosenzweig. Pero eso fue por Juan José. O sea, fue Juan José el que me dijo, mira, ¿no? Este puede ser un camino para que tú salgas de la ontología. Y sí, fue increíble. Hice mi tesis sobre la crítica ética de Franz Rosenzweig a Hegel. Después, ya, o sea, como que sentía, ¿no? Porque incluso dice Rosenzweig que hay que poner como los pies sobre la tierra y empezar a pensar desde los propios pies. Y eso implica también pensar desde la propia cultura, desde el nombre, desde la biografía, o sea, te pone a hacer filosofía de otra manera. Ya no es como desde la subjetividad moderna en abstracto, ¿no? Sino que es una subjetividad, pero corporal, como Marx. Entonces, ya en el doctorado, este, hice un doctorado y me inscribí en la UAM, un doctorado en humanidades, pero en la línea de filosofía moral y política, que esa es como una especialidad que tienen en la UAM. O sea, la carrera es en humanidades, pero tiene distintas especialidades y yo me metí en esta, que es la que tienen de filosofía ahí en la UAM y donde Dussel estaba también como profesor. Entonces yo iba pues buscando a Dussel, ahora sí que en todo lado. Em, y ahí, bueno, pues ya, me puse a trabajar ahora sí Marx. Y eso, digamos, como que tratando ahora sí de trabajar el tema de la inversión y me dediqué pues varios años a trabajar Marx y solo Marx. Incluso me fui a Alemania a hacer una estancia de investigación a Berlín, en la Humboldt, la Universidad Humboldt, y estuve también en el Mega, ¿no? Hice un montón de entrevistas que todavía tengo pendiente publicar algunas, a varios filósofos alemanes, especialistas en Marx, y yo lo que quería era como, o sea, a Alemania yo me fui con un propósito, que era hacer todas esas entrevistas y darme cuenta si lo que nosotros estábamos pensando era nuevo o no. O sea, porque yo tenía la duda, o sea, porque Dussel decía, ¿no? O sea, que estas tesis que él ha desarrollado, ¿no? Del trabajo vivo, de la exterioridad, del método, de la analéctica, o sea, que eran como algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces yo dije, a ver, iré a Alemania como a hablar con toda esta gente y hacerles una entrevista sobre el método.
O sea, sobre el método, sobre la exterioridad, sobre el trabajo vivo. O sea, como que yo quería saber qué es lo que estaban pensando. Cómo pensaban el materialismo de Marx, por ejemplo, ¿no? Y fue, o sea, quedé yo súper contenta. Fuimos, Juan José también estuvo allá. Los dos fuimos al Mega. Y fue para mí súper enriquecedor solo por eso, o sea, por darme cuenta que sí estábamos pensando algo nuevo. Entonces, pues eso me dio muchísima fuerza, o sea, como decir, es por aquí. La gente, o sea, a mí me daba un poco de tristeza porque los alemanes, los filósofos alemanes que trabajan Marx son pocos y están bien solos. O sea, ya nadie piensa Marx en Europa, o sea, los seminarios eran así como desérticos. Y bueno, les daba como un montón de gusto de cuando uno llegaba y les preguntaba sobre Marx, porque decían, no, pues yo ya casi aquí no tengo alumnos, ¿no? Pero primero me llevé la grata sorpresa de que el materialismo que trabajaba Dussel y que él siempre insistía tanto, ¿no? Porque él decía, no es lo mismo material que material, ¿no? Y en alemán hace una gran diferencia porque una se refiere al contenido y otra cosa se refiere a lo físico, ¿no? De la materia física. Y el marxismo del siglo XX se fue, ¿no? O sea, se fue totalmente por el lado de la materia, que no tenía nada que ver, ¿no? Y todos los filósofos que yo entrevisté, todos me hicieron ese énfasis, que el materialismo de Marx tiene que ver con el contenido y con la vida. Entonces eso fue como algo que ellos me confirmaron, ¿no? Pero era curioso que ellos como que tenían problemas para llevar eso más allá, ¿no? E incluso eh, había una pregunta que yo tenía en mi entrevista que era que si ellos podían ver más allá del capitalismo, ¿no? Cuando los veía así medio más críticos, no les decía que si veían algo más allá del capitalismo y del socialismo, pero dependiendo les hacía la pregunta. Y hubo uno de ellos, en general no, ¿eh? O sea, la pregunta siempre fue no, no, no ven. Y hubo uno que es Helmut Reichelt, que fue de la escuela de Frankfurt, de la última escuela de Frankfurt, un tipo bien interesante, que estaba de diputado y que me decía, mira, yo ya no me dedico a la filosofía, o sea, yo ya salté a la política porque de plano había que hacer las cosas y estamos en resistencia porque más no se puede hacer aquí, no se puede hacer mucho. Pero él decía, yo no veo más allá del capitalismo, pero yo sé que tú sí. Y me decía, yo sé que tú sí y que ustedes sí, los latinoamericanos sí ven más allá. ¿Por qué? Porque ustedes tienen relaciones comunitarias y solidarias. Y desde ahí se puede pensar otro mundo. Nosotros no, nosotros no tenemos, vivimos en el individualismo más terrible. Y me decía, es tan terrible que se empieza a dar el fenómeno masivo del autismo. O sea, el autismo es ya la persona que tiene ya su propio mundo, o sea, vive en su propio mundo y perdió realidad común. Entonces, el individualismo en extremis, ¿no? Está llegando al autismo. Y así no se puede construir nada. No se puede construir nada nuevo. Entonces me dice, yo estoy en la política, soy un diputado ahí y lo único que estoy peleando es que no termines de saquearnos, ¿no? Como ya nos han saqueado, pero más nada, porque aquí no se puede pensar nada. Entonces me decía, pero en América Latina, que todavía tienen relaciones solidarias comunitarias, se puede pensar y se puede construir. Así que nosotros vamos ahora detrás de ustedes. Para mí eso fue como, wow, así como cerré con broche de oro esa estancia. Yo dije, mírame, esta Alemania me sirvió para darme fuerza. O sea, como para decir, es por acá. O sea, somos nosotros, tenemos que pensar nosotros y acá ya no podemos aprender nada.
Mira qué cosa, estoy diciendo algo súper soberbio, pero no. O sea, en realidad es así. O sea, ellos serán muy buenos y muy precisos y trabajan como las categorías son, o sea, son exquisitos. Pero las novedades, así, la apuesta política nueva, ¿no? No van a ser en el viejo continente. No van a ser. Es demasiado viejo. Es demasiado viejo. Entonces, bueno, pues yo volví, terminé mi tesis y por supuesto uno siempre queda insatisfecho y con la premura de que ya me tenía que titular porque los tiempos y demás. Entonces me titulé, pero quedé pendiente todavía de escribir una parte de la tesis que Dussel no me lo perdonó nunca, ¿no? Que era la parte que tenía que ver más con Dussel y que es una deuda que yo tengo con el maestro y que la tengo que saldar muy pronto, ¿no? Estoy trabajando ya en ello. Entonces, la idea es que mi libro que voy a publicar, espero pronto, integre ya la parte de Dussel, ¿no? Sobre el método. Entonces, pues básicamente fue eso. Después hice un postdoctorado pensando el tema que también me interesaba muchísimo, que son las instituciones. ¿No? Las instituciones, porque hay que llevarlo ahora, o sea, no es solamente como pensar el método, porque yo, digamos, me interesaba el tema del método, eh, uno por la cuestión, la relación entre la subjetividad, ¿no? Porque producir ciencia, producir conocimiento, constituye un tipo de subjetividad. Entonces, la ciencia moderna produjo también el ser humano moderno. Entonces, pensar críticamente supone también otra subjetividad distinta. Entonces, y yo decía, a ver, Marx es uno de los pensadores más críticos del mundo. O sea, pasan los años y tiene más razón cada vez. O sea, ha quedado imbatible. O sea, después de la obra de Marx, el capitalismo nunca más se pudo poner una careta amable. O sea, sabemos todos que es un robo, o sea, a mano armada, ¿no? Que es una, o sea, que nuestros pueblos van a siempre estar en un proceso de pauperización, que la riqueza del otro significa la pobreza de alguien. O sea, todas esas tesis que él planteó están hoy tal cual. Entonces yo decía, que nosotros podamos tener un, un pensamiento, o sea, un método, ¿no? Crítico y que podamos hacer lo que Marx hizo en la economía política en todas las otras ciencias. O sea, que podamos pensar críticamente la sociología, por ejemplo. Y que dicen, estuvimos dando un seminario con Ramón Grossfogel en Venezuela sobre la descolonización de la ciencia. Y ahí estuvimos trabajando con la gente, o sea, que está pensando en los ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la gente que está trabajando ahí y que nos decían, ¿no? O sea, ahora es que lo que tenemos que hacer es pensar la comuna, ¿no? O sea, desde ese horizonte tenemos que pensar. Entonces planteamos la idea de la comunología. Ya no la sociología, porque la sociología fue creada para pensar la sociedad moderna. Entonces hay que darle vuelta como a todas las ciencias. Entonces hay que hacer eso que hizo Marx, porque Marx, o sea, y así para decirlo muy rapidito, Marx, ¿se acuerdan de la famosa tesis onceava de Feuerbach, ¿no? Que dice, los filósofos se han dedicado hasta ahora a interpretar el mundo. Eso es Hegel, ¿no? Y de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, Hegel efectivamente lo que hace es describir el mundo moderno. O sea, por eso lo termina justificando. O sea, él dice cómo es el mundo moderno. Y está muy bien, porque lo explica.
Pero dice Marx, lo que se trata es de transformarlo. Entonces, las categorías que desarrolla Marx en el Capital no describen la realidad simplemente, sino que critican la realidad. Y eso, o sea, eso es difícil de lograr. O sea, porque él no solamente habla, digamos, de una tasa de acumulación de capital, sino de una tasa de explotación. Y eso, o sea, el nombrarlo, o sea, explotación, eso implica una postura ética. Entonces, por eso es que Dussel decía siempre, ¿no? El capital de Marx es una ética. O sea, porque el método de Marx es crítico, no solamente describe lo que está pasando, sino muestra su irracionalidad. O sea, muestra su dominación, su perversión. O sea, muestra la maldad. De manera que, digamos, esa es para mí como la ciencia que tenemos que desarrollar. O sea, no una que describa la realidad, sino que juzgue también, ¿no? O sea, que juzgue la realidad. Entonces, por eso es que, digamos, me obsesioné tanto con la cuestión del método crítico, pero mi idea también era pensar ahora cómo lo llevamos a las instituciones, porque las instituciones son una objetivación de la subjetividad. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, si tú tienes una subjetividad moderna, pues vas a objetivar una institución moderna. Y esto es lo que tenemos. El Estado es un Estado autorreferente, igual de autorreferente como es el individuo moderno. Entonces son como reflejos, como espejos. Entonces como que por eso me puse a pensar el tema de las instituciones. Y bueno, en ese camino también, pues fui viendo la necesidad como de dar más clases, de estar como más, digamos, hacer un trabajo también de formación de la gente, ¿no? Y, y Dussel también me lo pidió cuando él ingresó a Morena. Y siempre me decía, mira, va a llegar un momento, porque yo estoy proponiendo, yo estoy trabajando en ese tema, va a llegar un momento que vamos a lograr hacer un instituto de formación y de investigación. Y yo quiero que te pongas a trabajar ahí. Entonces, digamos, ese era como un plan que siempre tenía Dussel, ¿no? Y bueno, pasaron bastantes años, hubieron que ganar las elecciones, ¿no? Y finalmente pues se logró, se abrió el instituto, a él lo nombran secretario de formación política y es una cosa muy curiosa porque como que se ganan dos espacios, pero que son aparte. Una cosa fue la Secretaría de Formación Política y otra cosa fue el Instituto de Formación Política. Entonces a él lo nombran secretario y tiene que hacer un equipo, pero realmente el que tenía llegada, ¿no? A todo el país era el instituto. Entonces, pues él se fue allá y él me dijo, tú te vas al instituto y vamos a ocupar, ¿no? Así que los espacios, porque tenemos que llevar la política de la liberación, ¿no? A la gente. Y entonces esa fue como la misión, ¿no? O sea, la misión también de entrarle a la formación política y de dar cursos ahí y de incidir, ¿no? Y de poner siempre la perspectiva de la filosofía de la liberación. Y pues bueno, o sea, yo diría la trayectoria académica se volvió necesariamente trayectoria política. Pero bueno, es también parte del compromiso que el maestro pues nos ha enseñado y al que nos ha él mismo exigido dar esos pasos. Wow, doctora. Bueno, sin duda escucharla es un deleite y realmente créame que este recorrido que hace, pues ya abarca muchos aspectos. Fíjese que yo más así como que los planteamientos o preguntas es como en este diálogo. Y no, o sea, creo que esto nos da la posibilidad no solamente de repensarnos nuestras coordenadas geográficas, sino incluso empezar a repensar en estas formas, ¿no? Cómo ha ido transitando por por estas trayectorias académicas, ¿no?
Y creo que bueno, ahorita ya de manifiesto, pues mucho de lo que yo le iba a preguntar, pues ya está como que ahí contenido. Y eso es interesante porque también esa parte te habla de toda una formación que va acorde, ¿no? Entre lo que, bueno, al menos yo en lo particular he rescatado mucho de Dussel, la congruencia entre lo que vamos hablando, pero también lo que vamos actuando, ¿no? Lo que vamos transformando. Y sí, sin duda ahorita, o sea, con este recorrido que hace de Feuerbach y de todos estos autores que nos ha citado, sin duda, no solamente apela, sino interpela mi formación también, de cierta manera marxista, y creo que ahí ponemos como que el énfasis. Y bueno, al menos aquí Helen no me dejará mentir, pero en esa idea nos tenemos que ir transitando, ¿no? Que realmente nuestros temas de investigación transformen la realidad en la que vivimos. Y creo que también hay una línea que compartimos mucho con Dussel, aunque yo en lo particular no tuve la oportunidad nunca de verlo así como que en el tú a tú, pero sí me llevó a aproximarme a él, no solamente por el doctor Gustavo, que fue uno de sus alumnos que habíamos platicado, y que de hecho influenció mucho, por ejemplo, desde el trabajo de tesis, ahora también en el doctorado. Y va en esa parte, ¿no? Y creo que una mirada que tiene Latinoamérica es ese conocimiento ancestral y milenario que vamos teniendo en los pueblos. Y creo que también son formas en cómo podemos ir descolonizando estas ideas y estos trayectos modernos que también de cierta manera nos van atravesando. Y pues bueno, hablar de Juan José Bautista Segales es sin duda no solamente un referente a nivel político y filosófico, sino incluso ya lo que se está materializando desde la geopolítica del vivir bien y sobre todo también estas matrices filosóficas ancestrales que vamos retomando como una posibilidad de construcción. Entonces, sin duda, un deleite poderla escuchar en esta excelsa, más bien que entrevista, diálogo, y sobre todo poder ir, pues tejiendo estas ideas, ¿no? Yo la única pregunta que le haría con respecto al eje que me toca, porque bueno, ya nos dio todo este recorrido, es que en este camino que usted fue recorriendo entre estas miradas, hasta cierto punto también trayectos de vida, y que sobre todo creo que el tema de vida es algo que fundamentalmente va atravesando estos elementos. eh, ¿Cómo ha ido adaptando estas contradicciones y estos elementos entre esta subjetividad que nos va planteando con esta trama académica y que de repente lo que vamos viviendo en el día a día? Y sobre todo también, pues, qué desafíos metodológicos se ha enfrentado en el desarrollo de investigar estos temas, ¿no? Por ejemplo, esta aproximación a Hegel, luego ver cómo esta inversión con Marx, y ahorita ya como este componente de transformación ya no solamente desde la parte teórica, sino incluso yo ahí apelaría un poco a Dussel cuando planteaba esto también de la praxis política, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido esos desafíos? Si nos pudiera platicar un poquito sobre eso, para ahorita poder entrar al eje 3. Claro, pues yo creo que también, digamos, algo que fue muy importante para mí fue como el escuchar a la gente, ¿no? O sea, el escuchar, el, el ir y venir de lo que nosotros de pronto teníamos que ir a dar una conferencia o ir a hablar, ¿no? Cuando te vas dando cuenta que estás tocando fibras, ¿no? Que estás tocando cosas que a la gente le hacen sentido. O sea, yo creo que sobre todo los últimos años han sido para mí como bien importantes, porque aunque, bueno, tuvimos lo del COVID, ¿no? Que eso nos mantuvo en casa mucho tiempo, pero que también hizo explotar como estos medios, ¿no? Ahora que uno puede estar en cualquier lugar del mundo a través de una plataforma digital. Y eso me permitió como empezar a tener contactos con mucha gente en muchos lugares, ¿no? Del mundo. Llegar como con la palabra también y escuchar que la filosofía de la liberación, por ejemplo, tenía como mucha llegada, o sea, a la gente le hacía sentido. Y, y eso a mí como que me hizo repensar también la cuestión de cómo plantear
ahora sí que el despertar de la modernidad, porque yo lo pensaba, por ejemplo, metodológicamente, porque bueno, yo lo estaba trabajando en filosofía, pero no todo mundo tiene ni el interés, ni la paciencia, ni el tiempo, ni las lecturas. Y sin embargo, lo que es importante es que despertemos todos, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó también como a explorar otro tipo de maneras de transmitir la liberación y la descolonización. Y que también tenían mucho que ver con la cultura, o sea, con la cultura nuestra y con las experiencias, yo diría, más cotidianas y de vida, pero que justamente como decía Rosenzweig, ¿no? Han pasado desapercibidas. A ver, para hacerme más explícita. Tú puedes vivir, ¿no? En un mundo, o puedes vivir en el mundo moderno, occidental, toda tu vida. Y tener experiencias digamos, del mundo moderno occidental y solamente esas experiencias. O puedes abrirte como a tener otro tipo de experiencias. Y entonces mi pregunta era, ¿cómo podemos hacer para que de pronto la gente comience a dudar, así como un poco como el Matrix, ¿no? O sea, comience a dudar de que este mundo es el único mundo posible. Y sobre todo en nuestros pueblos, eso es más fácil, tenía razón el Helmut Reichelt. Nuestros pueblos que tienen experiencias más comunitarias, más solidarias, aún en las ciudades, tenemos, por ejemplo, familias. O sea, esto que a nosotros nos parece como algo tan común y corriente, no lo es. O sea, hay muchos lugares en Estados Unidos, en el norte global, donde no hay familias. O sea, donde la gente sí tuvo sus hijos, pero los hijos son otros individuos y crecen y nunca más vuelven, ¿no? Nunca más vuelven a la casa, nunca más vuelven al núcleo, sino que eh, van como cada uno por su vida y, y nosotros todavía tenemos como esa capacidad de poder confiar en el otro, o sea, de poder descansar la subjetividad en el otro, de poderte recargar en el otro, ¿no? De Ujú, sentirte en espacios seguros, acogido, cuidado, querido. Y, y de pronto yo me di cuenta que había como que exaltar eso. O sea, que lo que nos toca, por ejemplo, en América Latina es como fortalecer esos espacios y abrirlos más a la gente, o sea, que se tome conciencia de que es por ahí, o sea, que es por la vía de la familia, del fortalecer las relaciones, de fortalecer la comunidad, de fortalecer la relación con la naturaleza, que también está muy rota. O sea, el mundo moderno nos enseñó que la naturaleza es objeto. Y la hemos visto así desde entonces. La escuela nos repite todo eso, a cada momento y se nos entrena en ese sentido. Pero tenemos una memoria nosotros que no lo tienen en otros lugares. Tenemos la memoria de que la naturaleza es madre. ujú, Entonces podemos como echar mano, ¿no? De esa raíz que todavía está en nosotros y que tenemos que de alguna manera como hacerla despertar. Entonces, para mí, yo creo que el haber hecho ese tránsito, ¿no? De la academia a la formación política, que es de la academia al pueblo,
O sea, porque finalmente tú tienes que habértelas con todo tipo de gente, o sea, gente que tiene formación, gente que no tiene formación escolar, ¿no? Pero que tiene mucha experiencia de vida. Y de pronto cuando, sabes, esa gente, ¿no? O cuando llegaban de pronto a los pueblos originarios y me decían, es que lo que usted ha explicado hoy, así es en mi comunidad, ¿no? Y que yo decía, wow, o sea, que seamos capaces como de tocar eso, ¿no? O sea, de llegar a la gente, de fortalecernos, de darles como eso, de fortalecer sus experiencias y sus modos de vida, de decirles, no, o sea, es mucho más racional el modo como tú vives, ¿no? Que el modo como vive el norte global. Eso es ese es el camino para la humanidad, ¿no? Entonces Así es es. como volver a, ¿sabes? Es restituirles, ¿no? Una fuerza, una subjetividad, una autoridad, y que más bien tú les preguntas y les escuchas, y entonces ellos se dan cuenta que tienen mucho que enseñar y como que van recuperando también eh, un sentido de lo propio que el mundo les ha repetido hasta el cansancio que no vale nada, ¿no? O que no tiene sentido, o que hay que superarlo, o que es atrasado. Y cuando tú le dices, no, es que en realidad, o sea, eso que tú haces todos los días de cocinar, ¿no? Cocinarle a tus hijos, así es como se cambia el mundo. Hay lugares donde ya la gente no cocina, Ujú, donde van al supermercado y se compran la pizza y la cosa congelada y lo meten al microondas, se comen eso. Y se llenan de cáncer y se llenan de capitalismo. ujú. Porque como decía Juan José, no solamente como que nos alimentamos de vitaminas, minerales y proteínas, nos alimentamos también de un contenido que está más allá de las vitaminas y que es de amor o de capital. O sea, tú te comes una hamburguesa y te estás comiendo no solamente la comida rápida, sino te estás comiendo un modo de vida. Te Ujú. estás comiendo una espiritualidad de la tasa, del aumento de la tasa de ganancia. Y después que tú quieras salir y buscar también eso, pues no hay nada raro en ello, ¿no? Pero que si tu madre te da de comer y te da no para aumentar la ganancia de nada, te la da porque te ama y porque quiere que te alimentes bien, ¿no? Y que Sí. estés fuerte y que no pases hambre y que entonces, cuando le dices a la señora, ¿no? O sea, eso que haces es súper revolucionario, ¿no? Y es por ahí, o sea, ese es el camino de la transformación. No es que tienes que, sabes, hacer como cosas muy complejas o muchas. No, o sea, lo que tenemos que aprender para salvar este mundo es cómo reproducir la vida que nos hemos olvidado. O sea, ahora reproducimos nuestra vida de manera mediada a través de la fábrica, de la institución, y vamos alejándonos cada vez más de la vida, porque ya no sabemos, ¿no? O sea, es como de pronto las mujeres ya no saben cómo dar chichi, cómo dar teta, ¿no? No, porque ya ahora se prepara un polvito con agüita caliente, se pone el biberón, una cosa complicadísima, porque cuando uno lo ve es más fácil sacarse la teta y darle tan lindo, ¿no? Y no hay nada mejor que eso, porque eso es dar amor, dar cariño, dar cercanía, dar calor, dar seguridad. O sea, el olor de la mamá es una cosa deliciosa, o Sí. sea. Y, y, y sin embargo, o sea, esas cosas como tan cerca de nosotros, hoy están tan lejos. Sí. O sea, la modernidad nos ha alejado la vida. Estamos lejos de la vida y tenemos que volver como a acercarla. Entonces, eh, a mí, o sea, ese trabajo de formación política a mí me ha dado muchísimo. Me ha dado más tierra, yo diría. Y Ujú. yo creo que por eso también Marx pensaba como pensaba, porque él, o sea, se la vivía o en las asambleas o en su casa trabajando. O sea, esos eran los dos foros.
y Sí. después en la biblioteca, pero esos eran los lugares, o sea, era el discutir con la gente y después volver a pensar, ¿no? Como decía el maestro, cuando que lo puse en este libro que acabamos de publicar. En la introducción cuento esa anécdota cuando fuimos con los ponchos rojos, este librito, Ujú. lo voy a poner aquí en primer plano más, este, que fuimos con los ponchos rojos en Bolivia. Los ponchos rojos es un movimiento indígena comunitario muy importante o sea, esos sí que tienen una fuerza, que esos te paran una ciudad, o sea, te sitian una Ujú. ciudad, Sí. son tremendos. Y gente muy aguerrida, muy comprometida, y lo invitaron a dar una charla. Y me acuerdo que él, así subiéndose al podio, me dijo, este es el examen más importante que puede dar uno, o sea, un filósofo. Dice, porque si le sirve a esta gente lo que yo le voy a decir, ¿no? Habrá valido la pena todo el trabajo. Y si no, o sea, si no les Habrá quedado sirve, en si no deuda. les hace sentido, entonces me tengo que ir a mi casa a seguir trabajando. Sí. Entonces yo lo vi como al maestro en muchos de esos foros, a Juan José también, o sea, en esos foros hablándole, o sea, a cientos, a miles de personas, y sabes, y llenando el espacio como con toda esa sabiduría, ¿no? O sea, con toda esa energía, con toda esa fuerza que terminaba y la gente la veías que salía como llena de vida, ¿no? A luchar, a trabajar, a hacer con más inspiración. Y eso para mí es como, o sea, eso me llena muchísimo, ¿no? Que luego la señora se me acerca y me dice, con más ganas voy a cocinar en mi casa, ¿no? Sí. Porque ahora me Exacto. doy cuenta que es súper importante. Sí, y efectivamente hasta que no nos toca vivir esta parte donde tenemos la posibilidad de entrar a otros mundos, y se lo comparto por esta experiencia personal, ¿no? De repente yo estoy en la ciudad y es sentirse agobiado. Y de repente, bueno, al menos yo que tengo posibilidad de ir a Oaxaca, siempre es esa parte de poder Sí, respirar la naturaleza, poder respirar la tranquilidad, poder respirar eso que de repente la vida moderna te da muchas comodidades, pero que desgraciadamente están basadas. Es una lectura muy personal en una necropolítica que desgraciadamente, en lugar de preservar, va destruyendo y va aniquilando lo que tiene a su paso. Y realmente, pues eso nos da de manifiesto porque el sistema actual está en esta crisis civilizatoria, que muy poca gente lo está viendo y peor aún, muy poca gente está haciendo por el planeta, por la Tierra y de verdad créanme que le escucho y al menos me da también a mí un poco de esperanza en el sentido de saber que lo que estamos haciendo no está tan del todo mal y que pues bueno, en ese camino vamos confluyendo y nos vamos encontrando, ¿no? Aquellos que tenemos es, oportunidad de dialogar. Por eso yo digo, más que una entrevista, este diálogo, a mí en lo particular yo lo estoy disfrutando mucho porque es una posibilidad de repensar. Y fíjese que aún así en su momento, eh, al menos por el tema de investigación que traía, de repente me decían, y más en una asignatura como lo es matemáticas, no, es que lo que tú estás planteando es una locura, eso no tiene sentido, aquí no tienes cabida, vete a otro espacio, y de repente saber que al final del camino siempre es necesario poder repensar la vida y los momentos desde otras posibilidades. Y creo yo, y se lo comparto así como una reflexión personal, creo que también ahí habría que repensar cómo se da esa hospitalidad, al menos en América Latina, o al menos en nuestros países latinoamericanos, porque eso es algo que yo no alcanzo a vislumbrar en otras geografías. Y todavía seguimos teniendo ese concepto, bueno, al menos en Oaxaca está muy marcado la idea de la comunalidad. Todos cerca, todos juntos y podemos avanzar como en esa organización. Y habrá que repensar también ciertos modos de vida que a veces no están acordes a esas lógicas atrasadas, ¿no? Como algunos lo han ido planteando. Y de verdad, doctora, pues es un gusto escucharla y creo que sería también necesario no solamente conquistar esos espacios ganados, sino incluso darles mucho más impulso, ¿no? Y creo que lo vamos haciendo. Y no me dejará mentir que también en ese aspecto la escuela
va siendo también una institución que va reproduciendo ciertas ideologías y en ese camino de la descolonización, pues también tenemos que ir haciendo lo propio y en ese tenor es en el que estamos y bueno, también la intención y la verdad de la alegría en esta idea del Hayaya que plantea, por ejemplo, los pueblos andinos, el poder dialogar y seguir celebrando esta vida. Pues en ese aspecto, pues igual pues seguir dialogando. Ahorita vamos a tener que ser un poquito ya más concretos para también no abrumarla. Y pues bueno, yo creo que ahorita en este intermedio de la charla, que bueno, que se lo piense también, porque también sabemos que hay muchas ocupaciones, pero también que pudiera vislumbrar de aquí a junio, que es nuestro coloquio de doctorado, el segundo ya, que pudiera, no sé, aceptar la invitación para aperturarnos este coloquio con todas estas ideas que nos ha compartido, porque creo que también es un excelente escenario para repensar los temas de investigación que estamos haciendo desde estas otras lógicas, ¿no? Y pues bueno, así le daría que se llama el preámbulo a mi compañera para abordar el eje 3 y ya posteriormente el 4. Sí, gracias, Lucio. Disculpe, doctora. Bueno, a mí me hizo mucho ruido ahorita lo que mencionó acerca de las instituciones que se objetivan y que son esa subjetividad, ¿no? Y que son instituciones del Estado y que están impregnadas de esta modernidad. Tiene que ver un poquito con mi trabajo. Yo planteo esta visión de que son reproducción de esta mirada del amo y el esclavo y por estar en jerarquización. Entonces, hay un subalterno, que son los docentes, y así va bajando. Entonces, tenemos esas miradas de que las autoridades son los amos, y así se comportan ahora sí que desde estas dinámicas de interacción dentro de las escuelas. La pregunta es si las mismas instituciones están reclamando ese progreso y competitividad entre los estudiantes, ¿cómo podemos o cómo la educación o los docentes podemos ayudar a desmontar ahora sí que o a despertar la modernidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Sé que no es su tema el educativo, pero sí me gustaría saber, porque la educación es una institución. ¿Cómo? Si es la que reproduce este sistema. ¿Cómo usted piensa que podríamos hacerlo? Pues mira, yo creo que en lo educativo está todo por hacerse, realmente. Dussel estaba muy frustrado al respecto porque él decía que, o sea, que en el sistema educativo todavía no se notaba, ¿no? Como tanto la transformación. O sea, se están dando algunos pasos, pero realmente hay muchas cosas que requieren hacerse porque, por un lado, tú tienes profesores, eh, ahora ya un poco menos, ¿no? Porque ha habido como ciertas reformas y se les está apoyando, pero en general, pues profesores muy pauperizados. O sea que, digamos, no están bien valorados al interior de la sociedad. O sea, no es como en otros lugares, ¿no? Que soy profesor y es como, wow, ¿no? O sea, es el sabio que tienes que tienes cosas por enseñar, sino más bien em, pareciera como un puesto así, pues no tan importante, ¿no? Y yo creo que debería de estar como en el centro de, de las prioridades de un Estado. O sea, porque de los profesores, pues depende realmente gran parte de la formación. O sea, por una parte está la familia, ¿no? La familia, que bueno, uno se forma sobre todo allí, pero la segunda casa es la escuela. Entonces, para bien o para mal. Entonces, si en general los profesores, ¿no? Están maltratados y no tienen buenas condiciones de trabajo, pues es como complicado. O sea, de todas maneras, creo que hacen un trabajo heroico, ¿no? Muchísimos de ellos y realmente se entregan por el amor a los niños y a la causa.
Pero bueno, hay que trabajar, por ejemplo, los currículos, ¿no? O sea, los temas que se abordan, que yo creo que ahí ha habido como un avance, ¿no? Con la cuestión de los libros de texto, eh, que se tienen que seguir trabajando, o sea, porque a la primera no vas a resolver un problema, digamos, con un montón de innovaciones, porque hay que ver si funcionan. Hay que ver si los profesores están en condiciones, si están suficientemente formados para impartir los temas. O sea, no porque esté en el libro ya el profesor lo va a saber impartir. O sea, también se requiere como un trabajo, ahora sí que de formación a los docentes. Y eso implica también procesos, por ejemplo, de descolonización. Yo pondría como mucho énfasis, sobre todo en la cuestión educativa, en el tema de la descolonización, porque la descolonización no tiene que ver solamente con tener otra información, ¿sí? No se trata de tener otras lecturas, sino que se trata de tener otra perspectiva y de vivir de otra manera. Entonces, si en general tú tienes profesores, ¿no? Que han sido educados, formados en la modernidad, ¿no? Pues entonces es poco lo que vas a poder hacer, por más que tú tengas un libro de texto súper buenísimo, va a ser muy difícil que eso pueda incidir. O sea, tienes que comenzar también procesos de formación en los docentes, procesos de formación descolonial en los docentes. Entonces, bueno, además también la institución, como tú bien lo dices, es colonial por todos lados y autoritaria y jerárquica. Y pues eso también hay que criticarlo y cambiarlo. Es decir, hay como muchas cosas, ¿no? Y, y también, por ejemplo, la educación pues tiene que ir viendo los distintos contextos, porque no puedes tú pensar que la educación en Oaxaca, ¿no? En una comunidad va a ser la misma que en Ciudad de México. O sea, tiene que adaptarse, ¿no? A los contextos y enfatizar más algunas cosas, porque en algunos lugares se ven o se tienen más falencias que en otros. O sea, por ejemplo, los niños de la ciudad, pues muchos de ellos creen que la leche viene del supermercado, ¿no? O sea, no tienen un contacto con la realidad real ni con la naturaleza. Entonces, pues ahí habrá que fortalecer esa parte. Entonces, o sea, realmente como que habría tanto que podríamos hacer ahora sí como punto uno, punto dos, punto tres, como para poder realmente desmenuzar, porque el problema educativo es muy, muy, muy fuerte. La historia, ¿no? Ya lo que decía Dussel, hay por ahí una conferencia muy linda de Dussel, te la voy a mandar, Omar. Sí, sí, Este, que habla Dussel de la descolonización de la escuela mexicana. sí. Y da como una conferencia de la historia, ¿no? Y está así como un poco desesperado y dice, ¿por qué no pasa nada todavía, no? Pues ahí, doctora, no sé si comparte esta idea, pero creo que también era un poco lo que planteaba también el propio Pablo González Casanova, ¿no? Hay que también ir luchando contra el colonialismo interno que vamos teniendo y esa es una lucha permanente que tenemos también que ir Claro, por haciendo, supuesto. porque de lo contrario, y se lo digo con mucha humildad, porque de repente a veces queremos que los otros conozcan eso que traemos o que podemos compartir y al menos, bueno, una crítica que me han hecho y que lo he interiorizado mucho es no caer en las mismas lógicas de la colonización, porque entonces estaríamos cayendo en una recolonización y entonces ahí tendríamos que tener como esa delgada línea, ¿no? Entre más bien convencer en estos procesos de descolonización, porque realmente es una ruta, un camino diferente
a realmente plantear esta posibilidad. Y creo que ahorita con lo que está planteando, a menos a mí en lo particular me abre el panorama para repensar mucho de lo que he ido, de lo que he ido y lo que hemos ido trabajando. Y ¿no? creo que ahí es donde está el punto medular. Claro. Pues no sé, Helen, si quieres hacer otra pregunta o ya entramos directo al Por eje mi 4 parte para sería no. todo. Muchas gracias, doctora. No, para que termines, para así Sí, no gastarle tiempo, doctora. Gracias. sí, sí, doctora, no, indudablemente agradecerle el diálogo porque créame que ahorita el tiempo, a mí en lo particular, no es que se haya hecho corto, pero créame que disfruté tanto de la escucha que yo le agradezco mucho esta parte, ¿no? Y nos da nuevas posibilidades. Y sobre todo, fíjese algo importante que sí le compartimos, porque pareciera que la impresión que todavía hay en estos centros de enseñanza colonizados, incluso donde estamos nosotros, que es el ICEM, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Estado de México, de repente luego hay discursos donde dicen, no, es que estos de los de coloniales son como una moda, ¿no? Cuando dices, híjole, así de cómo te explico que nos están matando y tú no te das ni por enterado, ¿no? Creo que ahí es donde de repente también la frustración. Y le voy a repetir, yo nunca tuve la oportunidad de conocer en persona a Enrique Dussel. Tengo mucho de formación de él porque no solamente en estos seminarios que hemos ido trabajando y que bueno, también comentarle que el libro ahorita ha sido como el pretexto para promover para los siguientes semestres ya seminarios optativos donde podamos dialogar esto desde también de lo educativo. Y pues bueno, eso también sería fabuloso poderlo compartir y dialogar. Ya para ir cerrando en esta parte, doctora, pues así que dos preguntas en uno para ir cerrando. La primera que tiene que ver con esta parte en el aconsejar a los investigadores. ¿Qué recomendaciones daría a quienes estamos en ese proceso todavía como de ir construyendo la metodología en cuanto a la investigación? Y la otra, que creo que va en esta parte también de la praxis política, cómo poder lograr que estas investigaciones dialoguen con las necesidades de las comunidades en estos contextos más reales. Que nos pudiera ir ya para ir cerrando, doctora, por favor. Sí. Hay un libro súper hermoso que yo les recomiendo muchísimo. A ver si lo tengo aquí. Que es el de Juan José Bautista, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Ese es un libro que realmente les recomiendo mucho porque él enseña mucho de cómo, digamos, cómo pensar, ¿no? Cómo investigar y cómo situarse. Eh, Recuerdo ahí, por ejemplo, uno de los capítulos que dice, em, es un diálogo con Heidegger, porque Heidegger tiene un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Y, y él dice en ese libro, retomando lo de Heidegger, ¿no? Que para pensar hay que pensar lo grave de este tiempo. Entonces, cuando uno se está haciendo preguntas de investigación, creo que en este momento histórico en el que estamos, eh, pues deberíamos de sentirnos como llamados a responder a la coyuntura, ¿no? No a la coyuntura, digamos, del día ni del mes, sino a la coyuntura histórica en la que estamos viviendo. Y hay preguntas que, que no solamente nos las hacemos nosotros, sino que se las hace ahora sí que el ser humano de este tiempo. Y creo que empezar por ahí puede ser como muy útil para ir como encontrando un camino, ¿no? O sea, un camino de investigación que no esté pensando cualquier cosa, sino que esté comprometido con el tiempo histórico, comprometido con la realidad, con la humanidad, con mi comunidad. Eh, Así que pensar lo grave es como, y dice Juan José, ¿no? Y de entre lo grave, lo gravísimo, porque hay cosas que son todavía más graves, ¿no? Como este momento de que estamos, bueno, al borde de la destrucción de la humanidad, ¿no?
en los últimos 5 minutos del reloj del apocalipsis, em, por el peligro de la guerra nuclear, pero también por la destrucción de la naturaleza, ¿no? Por la pauperización de los pueblos, en fin, o sea, hay como muchos temas que están ahí graves, ardiendo y que pueden darnos como mucha materia para pensar. Y sobre el diálogo con las comunidades, bueno, más bien sobre el tema de las comunidades, yo diría pues eso, dialogar con ellas, ¿no? Ahora sí, como decía Dussel, ¿no? Sentarse con el oído de discípulo y ver qué es lo que ellas tienen que decirnos, ¿no? Cuáles son sus problemas, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y desde ahí hacer proyectos en conjunto. Wow. Creo que esa es la parte más difícil en la lucha contra la modernidad instaurada en el espíritu de las personas. Cómo hacer que lo que le afecte al otro también entiendas que te afecte a ti. Y ahí está el punto medular. Doctora, nos deja mucha tarea, mucho repensar y pues yo y Helen no me va a dejar mentir, estamos infinitamente agradecidos con usted en la posibilidad de dialogar. También, bueno, ya haciendo como esta idea de ir cortando, pues agradecerle mucho su tiempo, este espacio. Sabemos que está pues en otra geografía, en otro horario, y pues no me queda más que agradecerle y pues seguir en ese diálogo permanente y de verdad un gusto y un honor el poder coincidir, seguir dialogando y repensando los temas que estamos abordando ahora desde esta mirada y pues ahora sí que tenemos la vara alta para seguir transformando esta realidad. Y, Eso, pues y pues claro que bueno, ahora sí.